Bueno, vamos a proseguir con el tema de columna vertebral y también vamos a hablar algo del tórax. La columna vertebral tiene segmentos, tiene un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar, un segmento sacro, y en este esqueleto de equino que nosotros tenemos en las salas de anatomía, estarían faltando las vértebras caudales, un segmento de la columna llamado coccigio o caudal. Entonces dijimos que la columna se divide en 5 regiones o segmentos. Acá también tenemos un esqueleto de equino con sus segmentos. Acá sí se presentan las vértebras caudales. Cervical, torácico, lumbar, sacra y caudal. Acá también tenemos otra imagen con las vértebras pintadas. En la región cervical tiene una determinada curvatura, ya vamos a ver la cantidad de vértebras y las características que tiene esta región cervical. También la región torácica, llamada en el humano región dorsal. La sacra, perdón, esta es la región torácica, esta es la región lumbar, esta es la región sacra, o hueso, que en realidad termina formando un hueso con vértebras fusionadas. Ya vamos a ver también la particularidad de las distintas especies, y la región caudal o coccigia. La columna, por lo tanto, es una parte fundamental del esqueleto. Va a ser el eje del cuerpo, brinda sostén y protección, se extiende desde el cráneo hasta la cola y está formada por una serie de huesos que se llaman vértebras, que son impares, irregulares y que están unidos con firmeza, pero no con rigidez, porque si no, no podríamos movernos, el animal no podría mover su cuerpo si la columna fuera rígida. Entonces, las funciones es mantener la postura, porque la columna se flexiona y se extiende. El conjunto de sus vértebras pueden hacer una flexión o una extensión alternada, por lo tanto se mantiene la postura del animal. Si se arquea de esta manera, con la concavidad hacia ventral, el animal está haciendo una flexión de toda su columna, y si se arquea con una concavidad hacia dorsal, estaría realizando una extensión. También la columna encierra, resguarda y protege a la médula espinal. Ya vamos a ver algunas fotos donde la médula circula por dentro de un determinado lugar de la columna vertebral, y también encierra elementos accesorios que acompañan a esa médula espinal y otros elementos. Protege estructuras del cuello porque le va a servir de techo al cuello. Es el techo también del tórax, del abdomen y de la pelvis. Van a tener que estudiar en forma comparada la fórmula vertebral de los distintos animales. Acá tenemos, no va a ser igual el esqueleto y la columna vertebral de un equino. La cantidad de vértebras, sobre todo en el segmento torácico, varía, y en el caudal, en las distintas especies. Por ejemplo, en este esquema de esqueleto de bovino que ustedes tienen en la guía, van a tener que agregarle, los nombres a las regiones. Dijimos región cervical, entre esas dos primeras flechas y llave, la región torácica, la región lumbar. Fíjense en que cambia la cantidad de vértebras que hay en cada región y también las características de cada vértebra, su forma, los elementos que la componen. La región sacra y la región caudal o coccigia. La fórmula vertebral del bovino: para escribir una fórmula vertebral, la cantidad de vértebras que tiene, colocamos la inicial de esa región o segmento. Por ejemplo, el bovino tiene cervicales, ¿qué número? 7, ¿sí? En todos los animales domésticos que vamos a estudiar hay 7 vértebras cervicales. Se coloca ese número como subíndice. Torácicas va a tener el bovino 13, lumbares va a tener 6 y sacras va a tener 5. Y caudales va a terminar formando entre 18 a 20. El número de vértebras caudales es el que más puede variar en los diferentes animales que vamos a estudiar. Por lo tanto, siempre nosotros decimos que el bovino, si lo decimos como una regla de corrido, tiene cervical 7, torácica 13, lumbar 6, sacra 5 y caudales 18 a 20.
En el canino, esos números se modifican. Canino también tiene 7 vértebras cervicales, pero tiene 13 torácicas y tiene 7 lumbares, por ejemplo, a diferencia de lo que vimos recién del bovino. Y 3 sacras. O sea, ahí ya tenemos dos números que varían respecto al bovino. Y caudales puede tener 20 a 23. Eso depende de la raza, depende del tipo de animal. Por eso lo tomamos a las caudales como un número, si ustedes dicen aproximadamente 20, en los distintos animales va a estar bien, porque eso varían mucho las vértebras caudales. En el suino también 7 cervicales, torácicas puede haber 14 o 15, lumbares 6 o 7, sacras 4 son, y las caudales 20 a 23. Entonces acá les dejo la comparada de las fórmulas vertebrales de los distintos animales. Recién vimos el bovino, el canino, el suino. El equino tiene 7 cervicales, 18 torácicas. Fíjense en cómo cambian las torácicas del equino, son más cantidad que las de la vaca. Las lumbares son igual al bovino, 6 lumbares, 5 sacras, las sacras también son 5, y caudales tenemos que decir de 15 a 21. Una vértebra tipo, ¿qué significa una vértebra tipo? Que tiene 3 porciones, 3 partes que se repiten en todas las vértebras. También llamada vértebra típica. Tiene un cuerpo, que es esta parte ventral de la vértebra, todo esto macizo. Tiene un arco, que es esta parte que se eleva, que sobresale del cuerpo. Y tiene procesos o apófisis. Esos procesos o apófisis son 3 principales, que son procesos espinosos, estos que sobresalen por dorsal del arco, procesos transversos, sobresalen pero hacia los laterales entre arco y cuerpo, el transverso, y procesos articulares que se encuentran en esta zona más dorsal a los arcos, ¿no? Relacionados a su vez con la parte craneal y caudal de la vértebra. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos articulares. Esta vértebra la tienen este dibujo en la guía, tienen que completar los nombres, entonces toda esta parte ventral de la vértebra y maciza va a ser el cuerpo. Esta zona es el arco, proceso espinoso, procesos transversos y procesos articulares. Vamos a describir estas partes. El cuerpo es más o menos cilíndrico, está con el número 1 en este esquemita de vértebra, en esta foto de vértebra. Es más o menos cilíndrico, está aplanado dorsalmente. Puede tener una cresta mediana ventral, hay algunas vértebras que presentan en esta parte ventral una cresta. Su extremidad craneal se llama cabeza de la vértebra. Acá donde estás puesto el número 1 justamente sería la parte de la cabeza de la vértebra y es bien convexa hacia craneal. En cambio, su extremidad caudal, que no la estoy viendo perfectamente en esta foto porque está tapada, su extremidad caudal, siempre hablando del cuerpo, su extremidad caudal es la fosa de la vértebra y va a ser cóncava. Los cuerpos se unen por articulaciones cartilaginosas llamadas sínfisis, es decir, en esta zona entre una vértebra y otra existen los discos intervertebrales, están entre un cuerpo y otro. Lo voy a mostrar en una columna articulada realmente para que ustedes vean dónde están los cuerpos formando esas sínfisis. Y sobre el cuerpo transita en esta flecha que tengo acá, en esa parte dorsal al cuerpo, transita la médula espinal, en este agujero o foramen grande que se forma acá, que ya lo vamos a nombrar, ahí está transitando la médula espinal. Acá tenemos bien esta vértebra vista desde dorsal, para que ustedes, desde dorsal y desde lateral en realidad, para que ustedes vean la cabeza de la vértebra, todo esto es el cuerpo. Estas son las apófisis o procesos transversos, este es el proceso espinoso y estos son los procesos articulares. Y acá está marcado el foramen vertebral, que es por donde circula la médula espinal. Y estos laterales son el arco. Todo esto que sobresale del cuerpo
es el arco de la vértebra. Ese arco está formado por dos porciones, dos láminas, que son las partes dorsales, horizontales, todo esto que sobresale acá arriba son las láminas de ese arco, y a su vez hay dos bases que se apoyan sobre el cuerpo, que serían los pedículos. Estas porciones bien pegaditas al arco se llaman pedículos, son bien verticales, están en la base o raíz del arco. Y a su vez esas bases, esos pedículos, perdón, tienen escotaduras, ¿sí? Ustedes ven cómo se hacen como unas muescas en esos pedículos. Y a eso se le llama incisura vertebral. Esta vértebra va a tener en esta zona una incisura vertebral craneal y en la parte de atrás de la vértebra, en la parte caudal, va a haber una incisura vertebral caudal. Ya vamos a hablar un poquito porque cuando uno articula una vértebra con otra, acá se termina formando un verdadero agujero. Porque acá se va a apoyar, por ejemplo, la vértebra anterior va a tener en su parte caudal una incisura caudal que va a estar articulando acá formando un agujero con la incisura craneal de la vértebra siguiente. Por eso es que se termina formando un agujero o foramen. Acá lo podemos ver en vértebras articuladas, por ejemplo, de la columna cervical. Esta primera es el atlas, es la primera vértebra cervical. Después tenemos la segunda vértebra cervical que tiene nombre. Y fíjense en cómo se van apoyando, ¿sí? Articulando una vértebra con otra. Entonces, lo que yo les decía es que hay unas especies de incisuras vertebrales y la incisura vertebral craneal de una vértebra está articulando con la caudal de otra vértebra. Por eso se termina formando un verdadero agujero foramen, que se llama agujero intervertebral. Entre el cuerpo, entonces, entre el cuerpo por ventral y el arco por dorsal, ahí es donde se forma el agujero foramen vertebral. No confundan este foramen vertebral que tiene cada vértebra con estos forámenes que nombramos recién, que son los intervertebrales. Los intervertebrales se forman entre escotaduras de distintas vértebras. En cambio, el foramen vertebral se forma entre cuerpo y arco de cada vértebra. La suma de estos forámenes vertebrales termina dando el canal vertebral, ¿sí? Una cosa, fíjense en que acá hay hilos de distintos colores. El hilo verde está pasando por forámenes, está uniendo forámenes intervertebrales. Que a mí lo que me interesa de ese intervertebral es que de cada uno de ellos van a salir nervios que provienen de la columna vertebral. Pero fíjense en la cinta o el hilo celeste. Ese hilo celeste acá está circulando por el canal vertebral, porque está pasando por dentro de cada uno de los forámenes vertebrales. No hay que confundir entonces canal vertebral con estos otros agujeros independientes que son los agujeros intervertebrales. Entonces, acá les dejo esa definición que vimos recién del agujero intervertebral. Está formado por las incisuras vertebrales, craneal y caudal. Y hay otro agujero más que se suele formar que se llama agujero vertebral lateral. Esa es una modificación de la incisura vertebral caudal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahí hay formado, pero hay otras vértebras que lo tienen más desarrollado, sobre todo en las vértebras torácicas. Ese agujero vertebral lateral va a perforar el pedículo cerca del foramen intervertebral. Entonces, el intervertebral son estos. Y a su vez, cerca de él puede haber otro más que se llame foramen vertebral lateral. El espacio interarcual, esto es una vista lateral de una columna cervical. Y ustedes notan que entre los arcos, todas estas partes dorsales de las vértebras dijimos que eran los arcos, esa separación dorsal entre arcos se llama espacio interarcual entre vértebras vecinas. Y hay algunos que son de importancia clínica. Por ejemplo,
El espacio interarcual atlanto-occipital, es decir, acá entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el hueso occipital de la cabeza, ¿sí? Ahí hay un espacio interarcual de importancia clínica. Otro es el atlanto axial, que estaría acá en esta zona, entre el atlas y el axis, que el axis es la segunda vértebra cervical. Otro espacio que acá no podemos ver, que está en la columna entre la parte lumbar y sacra, se llama espacio lumbosacro. Y otro es el intercoxigio, entre la vértebra coxigia 2 y coxigia 3, por ejemplo. Ahí suele haber dos espacios intercoxigio, uno hacia craneal y otro hacia caudal, pero quedémonos con que entre la coxigia 2 y 3 es un espacio importante. Acá los tenemos, entonces nombramos dos a nivel de cabeza y columna cervical, es decir, el atlanto occipital y el atlanto axial. Y acá vamos a tener el lumbo sacro, entre la columna lumbar y el hueso sacro, y acá en esta zona el intercoxigio, ¿sí? Entre la coxigia 1 y 2 suele ser entre la 2 y la 3. Los procesos o apófisis que tienen que estudiar, dijimos espinosos, transversos y articulares, pero también se le agregan unos procesos mamilares bastante desarrollados en ciertas vértebras como las lumbares. Estos son procesos mamilares, por ejemplo, estas puntas. Y hay unos procesos accesorios desarrollados en el perro. Acá, por ejemplo, acá vienen, estos son una vértebra torácica de perro, donde pueden ver los dos procesos bien marcados. El mamilar, las puntas que sobresalen hacia el dorsal, y estos que están hacia caudal, los procesos accesorios. Entonces, lean de los libros en qué especie estarían y cómo se formarían estos procesos accesorios y mamilares. No son dentro del listado los más importantes son espinosos, transversos y articulares. De las vértebras cervicales tenemos que conocer el atlas, tenemos que conocer que es la primera vértebra cervical y que no tiene cuerpo. Y del listado de nombres que ustedes tienen que identificar las distintas partes del atlas. Va a articular ese atlas con el axis, que es la segunda vértebra cervical y que tiene un diente o dens bien marcado. Y un proceso espinoso bastante de forma muy particular. De la tercera, ya vamos a volver al atlas y al axis en unos dibujos, pero vamos a decir algunas características más de las demás vértebras cervicales. Acá el animal mira para el lado derecho, ¿sí? La cabeza está de este lado y esta es la primera vértebra cervical o atlas, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. De la tercera a la sexta tienen características que comparten, por ejemplo, un cuerpo grande. El axis, bueno, es la segunda, ese es el de mayor tamaño de todo el segmento cervical. Los arcos, en todas estas vértebras tienen los arcos muy desarrollados. El proceso espinoso de la tercera a la sexta va aumentando hasta que el proceso espinoso más alto se da en la séptima. El proceso transverso tiene tubérculos, ¿sí? Acá se alcanzan a distinguir unas puntas, salen unos tubérculos hacia dorsal y hacia ventral. Esos tubérculos se presentan en el proceso transverso. Presentan también, por donde está pasando acá dijimos el cordón verde, un agujero transverso. Eso es característico, el foramen transverso de este segmento cervical. Pasa por los forámenes transversos y a su vez pasa también por los intervertebrales. En realidad, de los intervertebrales están cercanos a este foramen transverso. Si quedan dudas, después lo vuelvo a repetir. Y el proceso articular está bien desarrollado en estas vértebras cervicales. Fíjense en cómo se toca una vértebra con otra. En esta parte están las carillas articulares bien desarrolladas. Son carillas grandes y planas. Este es el atlas de un equino visto desde dorsal y ustedes le tienen que estudiar
distintos nombrecitos. Dijimos que el atlas no tenía cuerpo, pero tiene un arco dorsal y un arco ventral, tiene alas del atlas, todo esto es un ala y esta es la otra. Termina formando, hay una fosa acá que se llama fovea dentis, que es para articular con el diente del axis. Tiene foramen transverso, el atlas del equino, tiene este foramen transverso desarrollado en la parte caudal y en la parte craneal se termina formando el foramen alar y el intervertebral también en esta parte craneal. Acá ya lo vamos a ver en el atlas del bovino también a esto. Fíjense en el axis tiene el nombre que estudiar del listado, por ejemplo el dens o diente, que va a articular con el atlas, tienen un proceso espinoso desarrollado, tiene procesos articulares, tiene proceso transverso, tiene foramen transverso y tienen una cresta y tuberosidad de esa cresta muy notable. Esto es en el perro. En el perro, por ejemplo, no tenemos un verdadero foramen alar, sino que hay una escotadura alar. Y este es el foramen vertebral lateral. También tenemos el foramen transverso relacionado con el ala en la parte caudal. Y esto acá le llama cuerpo, acá hay un error, no tiene cuerpo. El atlas, los atlas de los distintos animales tienen arcos dorsal y ventral. Y acá tienen el dens o diente de la segunda vértebra cervical, que es el axis. El proceso espinoso, el foramen transverso, ¿sí? Todas las vértebras cervicales dijimos que tenían foramen transverso. Sí tiene cuerpo la segunda vértebra cervical. Bueno, acá tenemos otra vértebra para que ustedes repasen, otra vértebra cervical, bien la formación que tiene, la disposición que tiene. Por ejemplo, el cuerpo, esta vértebra cervical sí tiene una cresta ventral, tiene las superficies articulares muy marcadas, dijimos, desde la tercera a la sexta vértebra cervical. Esto es un modelo para que ustedes estudien el resto de vértebras cervicales, ¿no? De la tercera a la sexta. Cuerpos muy grandes. En este caso lo estamos viendo de frente, por eso le dice cabeza de la vértebra, porque el cuerpo tiene una concavidad, por lo tanto es la cabeza de la vértebra. Tiene las superficies articulares y procesos articulares muy marcados, con carillas grandes, el proceso espinoso está poco desarrollado, iba aumentando, dijimos, desde la tercera a la séptima. Y bueno, el foramen transverso que habíamos dicho. Y acá está el canal, o sea, en realidad está el foramen vertebral, que cuando se unen varios de ellos forman el canal vertebral. Esta es la quinta vértebra cervical de una vista craniolateral del perro, con su cuerpo, su arco, su foramen vertebral al medio y los procesos que vimos. Espinoso, el proceso transverso, con el foramen transverso que lo perfora y las superficies articulares, procesos articulares, que va a haber un proceso articular craneal y otro caudal. Esta es otra vértebra cervical para que ustedes comparen en los distintos animales. Esas son las facetas articulares de vértebras cervicales de equinos. Bueno, y acá tenemos la columna vertebral cervical articulada desde el atlas, que es la primera, cómo está articulando con el hueso occipital de la cabeza. Esto es de perro. Después tienen el axis, que es la segunda vértebra cervical, y después empieza tercera vértebra cervical, cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿sí? Vértebras cervicales. Y acá tienen un ligamento, que es el ligamento nucal, que se está fijando a los procesos espinosos, termina fijándose los procesos espinosos de las vértebras torácicas. Acá tienen el axis de equino visto desde dorsal,
y visto desde craneal. Acá se está viendo el diente, también es llamado ese dens proceso odontoides. Hace un movimiento este proceso odontoides sobre el atlas, un movimiento de lateralidad. Y esta es la última vértebra cervical. La última vértebra cervical tiene características propias. Tiene un proceso espinoso muy desarrollado, tiene carillas, facetas o carillas costales para articular con la primera costilla, con el primer par de costillas, y no presenta foramen transverso. Después ya pasamos a hablar de las vértebras torácicas. Estas son vértebras torácicas de equino. Estas vértebras tienen cuerpos cortos, procesos espinosos muy desarrollados y presentan carillas articulares para las costillas. Entonces, acá tenemos los nombres que tienen que saber de una vértebra torácica. Procesos espinosos muy desarrollados, con una dirección al comienzo apuntando hacia dorso caudal. Tiene también procesos transversos, tiene procesos articulares, pero los más desarrollados son los procesos espinosos. Fíjense en esta disposición que dijimos que siempre la cabeza de una vértebra tiene una concavidad hacia craneal. Este es el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo de una vértebra torácica. Y esta es la fosa de la vértebra, que tiene esto es una convexidad y esto es una concavidad hacia caudal. Acá tenemos los procesos articulares también de estas vértebras, tienen procesos articulares, pero fíjense en estas carillas que están acá en la parte lateral a los cuerpos y relacionados a su vez con los procesos transversos. Hay un proceso, una fobia que se llama costal para la cabeza de una costilla, ¿sí? Y también hay otras carillitas para articular con los tubérculos de las costillas. Cuando yo explique costilla, van a poder relacionar bien dónde articula cada costilla. Acá lo que tiene que quedar claro es que hay carillas articulares para las cabezas de las costillas y carillas articulares para los procesos tubérculos, es decir, para los tubérculos de las costillas. Acá los podemos notar también. Va a haber carillitas articulares acá para las cabezas de las costillas y acá para el tubérculo de la costilla. El del tubérculo de la costilla está articulando en realidad sobre el proceso transverso de esta vértebra y la cabeza entre cuerpos de vértebras. Acá tenemos la sexta vértebra torácica, ¿sí? Tiene lo mismo que estuve explicando recién. Acá articula la cabeza de la costilla y acá articula sobre el proceso transverso el tubérculo de la costilla. Bueno, acá tenemos otro segmento torácico con todas las vértebras torácicas articulando. Dijimos cuerpos cortos, procesos espinosos desarrollados. Eso las caracterizan. Y las carillas para articular con las costillas. Pasamos a las vértebras lumbares. Vista dorsal y vista craneal de las vértebras lumbares tienen procesos espinosos más cortos y los procesos transversos sí están muy desarrollados. Entonces, los nombres que tienen que saber de las vértebras lumbares son proceso espinoso, relativamente cortos comparado con las torácicas que vimos recién, y procesos transversos largos. También tiene procesos articulares, craneales y caudales. Tiene procesos mamilares muy desarrollados y dependiendo de la especie podemos encontrar también algún otro detalle. La cabeza de la vértebra, porque todo esto es el cuerpo, y el arco de las vértebras. Acá tiene la cuarta vértebra lumbar, esto es en perro, una vista lateral izquierda en el A, y quinta vértebra lumbar, en una vista caudolateral. También estas son vértebras de perro y
Nosotros le podemos pasar los libros estos para que ustedes después estudien del DICE y también del Miller de perro están explicados. Acá también se notan en estas vértebras lumbares los procesos mamilares bien desarrollados y procesos articulares, en este caso proceso articular caudal. Bueno, esta es la vértebra real, ¿sí? Vértebra lumbar real. Una foto que nosotros hemos tomado para que ustedes vean bien los procesos transversos, cómo sobresalen, para que vean el proceso espinoso, que es relativamente más corto, y estos son los procesos articulares, el craneal y el caudal, y esas puntas que sobresalen son las mamilares. Esto los dejamos para que ustedes repasen, en realidad lo vamos a ver cuando hablemos de articulaciones de la columna. Simplemente les quiero decir que ¿dónde van los discos intervertebrales? Entre un cuerpo de una vértebra y otro, ¿sí? Acá lo tienen, ese disco intervertebral tiene un anillo fibroso y tiene un núcleo pulposo central que está con el 5. Y estas son vértebras lumbares vistas desde dorsal. Todo esto después se termina rellenando con una serie de ligamentos, que cuando hablemos de articulaciones de la columna los vamos a ver. Llegamos al hueso sacro. El hueso sacro, en realidad el segmento, la región sacra de la columna, se estudia como un hueso fusionado, porque los cuerpos de las vértebras sacras se terminan pegando, fusionando, entonces terminan formando el hueso sacro. Y ese hueso sacro tiene nombres que ustedes tienen que conocer del listado que les dejamos. Tiene las alas del sacro, tiene, bueno, el canal del sacro, que es formado por toda la fusión de los forámenes vertebrales, terminan formando el canal sacro. Hay una cara o superficie auricular del hueso sacro y una sacropelviana. Después hay forámenes sacros que se ven en una vista dorsal, ¿sí? Forámenes sacros dorsales, y hay otros que se van a ver en la vista ventral. Después hay que hacer una diferencia entre especies de los distintos huesos sacros. Acá tenemos el sacro de un equino. Si lo estoy viendo desde dorsal, fíjense las apófisis espinosas, cómo están separadas. Si esto fuera un bovino, estas apófisis espinosas se pegarían y terminarían formando una cresta llamada cresta sacra media. Entonces repetimos, el sacro del equino presenta las apófisis espinosas separadas, al igual que en el perro, aunque en el perro tienen cierta particularidad. Entonces, el hueso sacro de un caprino, si lo vemos desde dorsal, fíjense en cómo se pigan las apófisis espinosas y terminan formando la cresta sacra media. Estas son las alas del sacro, este es el foramen vertebral que tiene, pero termina formando el canal del sacro, los forámenes sacros dorsales, y en esta vista ventral se ven los forámenes sacros ventrales. Ven cómo se pega todo, y en esta cara vamos a tener la cara auricular, y acá en esta vista ventral la cara sacropelviana. Este labio, este reborde dorsal, se llama promontorio del sacro. Todo el sacro tiene una base, todo esto es la base, y un ápex. En esta zona de la base vamos a tener ese reborde, ese labio, que se ve más desde ventral, que se llama promontorio del sacro. Entonces, esto es un sacro de perro, es un sacro vista ventral en el A y vista lateral en el B. Ven cómo se marca en la base el promontorio del sacro. Y acá si lo vemos desde costado, tenemos que son apófisis espinosas también separadas en el perro. Vértebras coxígeas no hay tantas particularidades para decir, simplemente sepan el número aproximado que tiene cada especie. Y ellas tienen pocas características que nosotros vamos a notar. Yo les voy a dejar después material para que ustedes puedan repasar también sobre las vértebras coxígeas. Lo que tienen que saber es del listado de nombres una especie de canal emal que se llama, o arco emal, por donde circulan unos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, a ver si las vemos acá. Este es el arco emal que ustedes tienen que conocer en la zona más ventral de estas vértebras.
Acá les dejo los nombres para que repasen. También tienen menor desarrollo de todos los procesos que hemos estado hablando, pero estas vértebras caudales también presentan un débil proceso espinoso, procesos transversos, las mismas características que las otras vértebras. Pero como son tan pequeñas y tanta cantidad, no hacemos tanto hincapié en estas vértebras caudales. Sí decirles que están relacionadas con ella el arco emal. Esto es una sección sagital de columna vertebral de los distintos animales para que ustedes vean hasta dónde llega la médula espinal en las distintas especies. El A es de gato, por dentro está circulando la médula espinal, ¿sí? Dijimos que la médula es un tema que vamos a estudiar en sistema nervioso, pero circula dentro del canal vertebral, es decir, circula entre el cuerpo por ventral y el arco por dorsal. Y fíjense hasta dónde llega esa médula en los distintos animales. En el gato es bastante larga esa médula espinal. El B es el perro, se termina antes de llegar al sacro. Esta es la región lumbosacra, la que está marcada con la flecha. El vacuno es el C, también estaría llegando casi hasta ese nivel, lumbosacro. Y fíjense en el equino, que lo sobrepasa al nivel lumbosacro. Esta es una vista lateral en un corte sagital y este es un corte transverso, para que ustedes vean esa médula espinal dentro del canal vertebral. Tiene a dorsal el arco, a ventral el cuerpo. Y esa médula espinal es un tema muy importante del sistema nervioso, es lo que nos va a terminar formando nervios. Nervios espinales que van a terminar saliendo por los forámenes intervertebrales. Entonces, otro esquema para que ustedes noten esa médula espinal, cómo después larga raíces y ramas por los forámenes intervertebrales. Y esto que está en verdecito son los discos, los famosos discos intervertebrales que a veces en patologías pues les van a enseñar en clínica qué significa una hernia de disco, ¿sí? Yo les dije recién que había unos discos que tenían un anillo fibroso y un centro o núcleo pulposo. Ese núcleo a veces tiene como una gelatina que se puede romper. Si se rompe y protruye hacia la parte dorsal, ven cómo aprieta en este caso la médula espinal, por eso son tan dolorosas las hernias de disco. Simplemente lo dejo a modo de anatomía aplicada, ¿sí? Para que relacionen dónde están esos discos. Están entre los cuerpos vertebrales. Y si hay un problema con alguno de ellos, aprieta la médula espinal, que viene circulando dorsal a esos discos. Y esto es lo real, esto es un corte sagital, donde ustedes pueden ver, esta sería toda la parte de cuerpo de vértebra, estos son los arcos de las vértebras, y acá tienen la médula, que esto lo habrán visto en la carnicería, en las medias res, este cordón blanco es la médula espinal, ¿sí? Circulando dentro de su canal vertebral. Ahora vamos a pasar a hablar del tórax óseo. El tórax óseo presenta paredes que son las paredes laterales formadas por las vértebras torácicas, las paredes laterales por las costillas, el techo por las vértebras torácicas y el piso por el esternón. Entonces, a su vez, este tórax tiene una entrada formado por, la entrada tiene a dorsal la primera vértebra torácica, a lateral el primer par de costillas y a ventral el manubrio del esternón. Y una salida, que ya vamos a hablar, formada por la última vértebra torácica, el arco costal y el proceso sifoides del esternón. Algunos puntos óseos visibles y palpables que tiene el bovino, acá por ejemplo el manubrio se puede palpar, el manubrio del esternón, yo ya voy a hablar de esternón. El esternón es todo este hueso ventral que está donde están llegando las costas, a cierta cantidad de costillas llegan a insertarse a él, por lo tanto ese esternón tiene un manubrio, que es la parte craneal, un cuerpo y un proceso sifoides en la parte más caudal. Entonces eso se palpa en el animal, se palpa el manubrio, en el caso del bovino, se palpan ciertas partes del cuerpo, se palpa el proceso sifoides. Y también puedo palpar desde la octava costilla para atrás, son también palpables.
Las costillas, ustedes van a tener que estudiar que la costilla son números pares de costilla. Hay la misma cantidad de costillas que de vértebras torácicas. Si dijimos, por ejemplo, que el perro tenía 13 vértebras torácicas, va a tener 13 pares de costillas. Cada costilla tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo de la costilla y toda esta parte costal de la costilla, y también tiene una parte condral, ¿sí? De cartílago de la costilla. Acá podemos ver una costilla con la cabeza, el cuello, el tubérculo de la costilla. Esto es lo que yo les hablaba, que cada cabeza va a articular entre dos cuerpos de vértebras vecinas, de vértebras torácicas. Y cada tubérculo articula con esa faceta costal que tenía la apófisis transversa de la vértebra torácica. Ahí ven un surco, ¿sí? Un surco que se encuentra en la parte caudal de la costilla, no está en cualquier lado del surco, porque ahí se apoyan unos vasos sanguíneos, ven arteria y nervio intercostal que van circulando por ahí, y ese borde siempre está en la parte caudal, caudolateral de las caudomedial, perdón, de las costillas. Pues acá tenemos la parte de extremo dorsal de la costilla, la cabeza y la zona del tubérculo de la costilla. Y acá tenemos todo articulándose, cómo llega la parte, o sea, esta es la parte ósea que estuvimos hablando recién, ¿sí? Lo estoy viendo en otro tipo de vista. Acá tenemos, veo el esternón por ventral, veo el manubrio del esternón, veo todas las esternebras que se están uniendo formando el cuerpo y el proceso cartílago sifoide del esternón. Las costillas tienen, entonces dijimos, una parte ósea y después una parte de cartílago, que va a llegar a unirse al esternón, ese cartílago. Si la costilla se une directamente al esternón, se denominan costillas verdaderas o externales. Y si los cartílagos se terminan uniendo entre sí, que son las últimas las que hacen eso, terminan formando las costillas falsas, que entre ellas hacen al arco costal, ¿sí? Terminan formándose, se pegan los últimos cartílagos de las costillas y hacen el arco costal. Todo el arco se une después al esternón, pero no podemos decir que son costillas verdaderas, porque no va cada una al esternón. Las verdaderas son las que cada una de ellas termina llegando al esternón. Las falsas son las que forman el arco costal y el arco va al esternón. Y la última costilla del perro se suele llamar costilla flotante. Acá tenemos la última costilla del perro, que es la costilla flotante. Esto es una vista lateral derecha, ¿sí? Del esternón y de todo el arco y parrilla costal que se le suele decir, ¿no? El techo con las vértebras, todo el tórax está acá. Todo el tórax óseo. En el techo las vértebras torácicas, al lateral las costillas. Fíjense que las costillas tienen una parte ósea y una parte de cartílago. La primera vértebra, el primer par de costillas, ¿sí? Acá estaría la entrada del tórax. Y la salida va a estar dada por el último par de costillas y el arco costal. Y el proceso sifoide del esternón. Entonces ya hablamos de las costillas verdaderas, de las que van directamente al esternón, de las falsas, que no van directamente al esternón, sino que forman el arco costal, y la flotante es la última costilla del perro. Fíjense que el equino no tiene costilla flotante, esa queda aislada en el perro. Acá les dejo la cantidad que son, no, es medio raro que nosotros les preguntemos el número, pero ustedes tienen en los libros para chequear cuántas costillas verdaderas o externales tiene un rumiante, cuántas falsas, que son las asternales, ¿sí? Así para cada animal. El esternón dijimos que tenía un manubrio, que es la parte craneal, un cuerpo, el manubrio es la parte craneal, el cuerpo es toda la parte media, toda la unión de esternebras, forma el cuerpo, el proceso sifoides es la parte caudal, y las esternebras, yo se las marqué con esta flecha, indicando cada una de esas partecitas que se une, se llaman esternebras. También los rumiantes y equinos
se diferencian del cerdo, por ejemplo, en la cantidad de esternebras. Rumiante y equino tienen 7, el cerdo tiene 6. Esto es de un caprino, ¿no? Este caprino tendría 7 esternebras y el perro tiene 8 esternebras. Y esto, ustedes tienen este esquema en la guía y tienen que ponerle los nombres. Manubrio del esternón, todo el cuerpo y el proceso sifoides. Bueno, hemos llegado al final. Estos temas que hemos hablado, ustedes los van a tener que aplicar en clínica cuando lleguen, también en semiología, en radiología. Vean en este caso una radiografía en una vista lateral, cómo se nota en este carnívoro todo lo que hemos estado hablando. Ustedes acá pueden identificar los distintos cuerpos de las vértebras, ¿sí? Los arcos, los procesos espinosos, los pares de costilla. Todo esto lo vamos, las esternebras del esternón, ¿sí? Todo eso es importante para, es la base, es el pilar para que ustedes puedan entender otros temas que les van a explicar en el futuro. Bueno, hemos llegado al final de esta clase.